Bueno, vamos a hacer una pausa porque hay mucho más material sobre la tormenta, lo vamos a abordar después, pero hoy es jueves y como todos los jueves está Juan Carlos Martínez con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Bien, mucho gusto, Marcelo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te ha tratado la tormenta? Bien. Bien. Bueno, Bien, porque hay que preguntarle a cada uno que llega cómo le fue, ¿no? Porque sí, en distintos lugares ha habido distintos problemas. Bueno, hoy vamos a hablar de ACV, el accidente cerebrovascular. Así es. Una cosa que parece más frecuente ahora que antes, o ahora se diagnostica y antes no se diagnosticaba. Sí, en realidad es muy frecuente. Primero, la definición más sencilla que existe del ACV es considerarlo como que el flujo sanguíneo a nivel cerebral se detiene por alguna razón. Se interrumpe por alguna razón. Se interrumpe. Esa es la definición más clara de lo que significa el ACV. Obviamente que el ACV lo pueden tener cualquier persona y generalmente a cualquier edad. Esto se daba antes mucho más en las personas de edad, ahora no. Hay personas que tienen 20 años y ya tienen accidente cerebrovascular. Y en la primera diapositiva que tenemos, que es de unos famosos argentinos que nosotros lo hemos visto, hemos conocido un poco su historia. Gustavo Cerati lamentablemente se nos fue por el ACV, tuvo un coma, tuvo 4 años en coma y después falleció. Y el otro es Carlos Calvo, que ha tenido un accidente cerebrovascular. Dos tuvo. Claro, con secuelas neurológicas. Claro, bastante tuvo dos. importantes. La semana pasada lo vi a Carlín Calvo por Telefe, hicieron una nota en este remake que han hecho de el programa de Sofovich de la discusión del bar, de polémica del bar. Allí estuvo bastante bien, digo, porque ha tenido 2 ACV Carlos Calvo. Sí, ¿no? sí. Se ve que ha tenido muy buena recuperación con respecto Claro. a lo que hay que hacer. Te preguntaba esto, ¿se diagnostica ahora más fácil o es más frecuente? Bueno, en realidad yo creo que hay una de las razones por las cuales puede ser más frecuente. Nosotros vamos a ver y vamos a llegar a la conclusión que la hipertensión arterial es la principal causa que puede generar un accidente cerebrovascular. Por supuesto que cada vez somos más hipertensos, en realidad porque la vida nos va llevando a esto. O sea que la situación de estrés está pasando a ser como el número 1 que puede desencadenar un ACV. En la ACV nosotros tenemos 2 tipos importantes. ¿Sí? Ahí tenemos en otra diapositiva, la segunda, que también habla un poco de las causas en donde tenemos ahí tenemos las estadísticas en la Argentina y en el mundo. Ahí dice 4.800 casos por cada millón de personas en la Argentina. Vamos a resumirlo en un número más chico. Cada 4 minutos hay un accidente cerebrovascular en la Argentina. Es una barbaridad. Una barbaridad, claro. Una barbaridad. 1/3 de las personas fallecen y 17 millones de personas en el mundo sufren accidente cerebrovascular por año. 17 millones de personas en el mundo. Por año, ¿sí? Las causas en general, hay 2 tipos de accidente cerebrovascular, que son los que normalmente más se conoce, como esta es la segunda diapositiva, que esta es la tercera, perdón, que tenemos, que es el accidente cerebrovascular isquémico y el hemorrágico. El isquémico es el que no tiene hemorragia. Claro, lo que pasa es que el isquémico puede desencadenar en una hemorragia. Paso a hacer una diferenciación entre uno y otro. El proceso isquémico, que ahí dice puede ser trombótico o embólico, embólico, bien digo, es cuando el accidente, digamos, la sangre va pasando por una arteria y llega un momento en donde se detiene. Cuando se detiene, lo que de ahí en adelante sucede, lo que pasa de la arteria para adelante, deja de recibir los nutrientes, o sea, deja de recibir el oxígeno, la glucosa, la vitamina, con lo cual la célula se muere. Es como si nosotros nos tapásemos la nariz y la boca y no respiramos más y no tenemos oxígeno, nos morimos. Puede haber 2 causas para eso. Ahí decía que una de las causas era trombótica o embólica. La trombótica es cuando en la arteria se forma un trombo. Para que se entienda lo que es un trombo, es como son placas que se van formando en la arteria, en donde se va depositando y va disminuyendo el calibre de la arteria. Claro. Cuando ese calibre se achica y se tapa, se produce una isquemia. Está bien. Y la embólica, que es la otra, es cuando hay alguna falla, por ejemplo, un émbolo se llama, o un coágulo que parte del corazón o de las piernas. Una burbuja, digamos. Una burbuja, exactamente. Viaja por toda la avenida, digamos, de las calles de las arterias. Y se del cerebro. Claro, llega hasta el cerebro y ahí se enclava. Esa es la otra causa, la trombótica, desde la del émbolo, que puede suceder. Y desde el punto de vista hemorrágico, en general es cuando la pared de la arteria se debilita, entonces la sangre sale del caudal, sale se rompe. Claro. Se rompe y se distribuye por el resto del cerebro. Generalmente en este caso suele haber antecedentes como lo que se llama MAV, que es una malformación arteriovenosa, o aneurismas. Claro, que se juntan las 2 cosas. Exactamente, digamos. exactamente. ¿Cuáles son los síntomas por los que hay que preocuparse? Si
por si le pasa a uno, por si uno ve a algún cercano que está teniendo algún síntoma. Bueno, porque dicen que los primeros minutos de una ACV son fundamentales para recibir totalmente atención médica. Sí, señor. Comparto con vos, Marcelo. Totalmente son fundamentales. Ahora bien, hay una minoría que de repente puede pasarlo inadvertido, o sea que no tiene síntomas. Es lo que nosotros llamamos los microaccidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, una persona a los 30, 40 años puede tener microaccidentes cerebrovasculares, yo a esa persona la veo a los 70 años, le pido una resonancia magnética y ahí me parece que tuvo... Claro, no se enteró nunca. No se enteró nunca, no se dio ni cuenta. Ahora, en términos generales, cuando el accidente cerebrovascular es importante, el primer síntoma es un dolor de cabeza intenso. Generalmente ese dolor de cabeza, si el paciente está dormido, lo despierta. Es un dolor de cabeza que cuando uno tose o estornuda duele mucho más, exactamente, cuando mueve la cabeza, si pone la cabeza boca arriba en la cama. Normalmente el paciente puede entrar en un estado de confusión, es decir, se desorienta en el lugar en donde está, puede entrar inclusive en coma, como le pasó a Gustavo Cerati, puede tener dificultades para hablar, dificultades para deglutir, inclusive agua, porque los músculos de la deglución se encuentran paralizados. Puede tener dificultades. Encima Cerati tuvo un tema ahí que recorrió no sé cuántos hospitales en Venezuela y ninguno lo podía atender, porque no estaban en condiciones, ¿no? Se demoró muchísimo la atención. Exactamente. Todo este tipo de síntomas que yo estoy hablando, una vez que se detectan, por supuesto, lo más importante son las 3, 4 o 5 primeras horas para empezar a hacer un tratamiento, digamos, más punzante. Vos me decías recién que, bueno, antes se daba a determinada edad, ahora es cada vez más joven, ¿esto se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. En realidad, si nosotros vemos la última placa, que son los factores de riesgo, vamos a ver, si vemos los factores de riesgo, vemos cómo lo podemos prevenir, ¿no? Ahí tenemos el principal factor de riesgo, como dije yo, que es la presión arterial alta. Si alguien tiene una presión arterial alta, es más factible que la arteria se rompa, ¿está bien? Por eso la Organización Mundial de la Salud, desde hace muchos años, ha empezado a bajar la presión modelo, que era de 15 o de 150, bajarla a 140, porque de esa manera estamos más lejos. Claro, para que la gente cuando llegue a 15 se asuste y termine en 14. Exactamente, empiece a hacer actividades para que la tensión se normalice. La diabetes es otro antecedente importante, los antecedentes familiares, es decir, aquella persona que ha tenido un familiar con accidente cerebrovascular es más propenso. El colesterol alto, por lo que yo decía que se pega a la pared, el colesterol. Pero eso con alguna dieta, o sea, se puede prevenir comiendo... Exactamente, comiendo más sano. En la próxima, por ejemplo, dice, bueno, el aumento de la edad, la presencia de cardiopatías, yo recién decía que si tengo una arritmia, es probable que se desprenda algún coágulo desde el corazón y se puede llegar al cerebro. El tabaquismo, que aumenta el colesterol, la dieta rica en grasa, eso, bueno, comemos permanentemente carne, somos muy carnívoros en la Argentina. Y la falta de ejercicio. Y la falta de ejercicio es fundamental. Pero vuelve a aparecer el tabaquismo en este caso, ¿no? Sí, el alcohol o el tabaco, son las drogas, siempre están relacionados. Exactamente. Y lo último que dice mujeres embarazadas, terapia de reemplazo hormonal y anticonceptivos, quiero dejar aclarado que en realidad por el cambio hormonal eso potencia la posibilidad de que alguien tenga un accidente cerebrovascular. Esto no significa que no tengamos que usar o que las mujeres no usen ni reemplazo hormonal, porque lo tienen que usar en el caso que sea indicado, ni que no queden embarazadas. Se hablaba de los anticonceptivos también como un factor de riesgo. Como un factor de riesgo. Pero yo creo que disminuimos el riesgo si nosotros consultamos con el médico, nos controlamos con el ginecólogo, que nos explique el ginecólogo cómo es este proceso para saber cómo encaminarnos. Juan Carlos, para terminar, se aborda ahora, después que pasó la etapa crítica, que ya la persona no se va a morir, o se le hace una cirugía o no, en algunos casos sí, en algunos casos no. Después viene la parte de rehabilitación. Antes, hace unos años atrás, se decía, quedaste vivo, agradecí que quedaste vivo, no importa cómo quedaste. Ahora uno ve que se trabaja interdisciplinariamente, se aborda con fisioterapeutas para rehabilitación, con psicólogos, con psicopedagogos por si quedó algún daño cognitivo. ¿Hay un abordaje más integral que permite recuperar, si bien no todo, pero una mejor calidad de vida? Sí, en realidad ese es el abordaje integral, tal como vos lo nombraste. Es decir, el paciente va a quedar con secuelas en función de cuál fue la arteria que se dañó, qué cantidad de sangre, si fue hemorragia, tuvo, cuánto tardaron en llevarlo al hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo este proceso, en términos generales... Cuando se hace una evaluación, después el abordaje que se hace ahora es mucho mejor que el que se hacía hace años atrás. Sí, por supuesto. Y por supuesto existe todo este tipo de carreras, como vos nombraste, la psicopedagogía, la estimulación neurocognitiva. Nosotros partimos desde el momento en que se mueren neuronas,
desde ahí en adelante ya partimos que necesita una estimulación neurocognitiva. Claro. Entonces, un psicopedagogo o un psicólogo especialista en estimulación neurocognitiva. Y todo lo que es músculos, el fisioterapeuta. Exactamente, la parte motora, digamos. Normalmente un paciente... Bueno, no es casual que las carreras de fisioterapeuta han crecido en la matrícula impresionante, ¿no? Así Porque es. mucha gente está trabajando, se rehabilita más la gente ahora. De hecho, que en Río Cuarto ya hay 2 o 3 centros de rehabilitación, ¿no? Sí, Más sí, uno sí. estatal. Sí, exactamente, sí. Hoy en día, obviamente, que esta es una patología que tiene, digamos, el beneficio de ser una de las que más se puede evitar. Nosotros vimos recién los factores de riesgo, cómo se puede evitar, y es una de las más interdisciplinarias. Entendemos hoy, yo creo que el profesional, médico, fisioterapeuta, psicólogo, que no entienda que este tipo de patologías se tienen que abordar de manera integral, no está entendiendo la patología. Bueno, por último tiramos un datito político. Balestrini, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, también todavía está con una ACV, que Así no ha es. despertado. Sí, Hace más o menos de la misma época de Gustavo Cerati. Sí. Era vicegobernador de Scioli en su momento. Así es. Sí, Alberto Balestrini, dirigente de La Matanza. Juan Carlos, gracias por venir, muy amable. Por favor, muchas gracias a vos. La pausa, ya venimos.